Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a seguir aquí trabajando en este curso de ciencia de datos con Excel. Y a continuación lo que vamos a ver es la presentación básica de los datos y ver cómo por medio de cuadros y gráficos podemos trabajarlo. Eh, la confección de esos cuadros que se trabaja, que vamos a ver cómo hacerlo con algunos formatos que tiene Excel y este ya lo vimos en un tema anterior. Entonces, vamos a ver primero eh, alguna parte técnica de cómo confeccionar un cuadro, ¿verdad? Cada persona tiene la libertad de crear los cuadros de la forma que más conveniente le parezca, eh, pero aquí vamos a mostrar una guía según la teoría estadística. Para poder crear, modificar, eliminar, copiar o pegar, se sigue la misma forma que ya hemos visto a lo largo del curso. Aquí vamos a ver una referencia teórica de las partes del cuadro, ¿verdad? Donde se deben manejar algunos conceptos básicos de la teoría estadística referente a la confección de cuadro y aquí vamos a hacer una parte bastante breve. En concreto, un cuadro es la ordenación sistemática de los datos en filas y columnas de acuerdo a criterios de clasificación que nos interesen, de forma tal que permita la interpretación, conclusiones y comparaciones entre los datos. Para confeccionar un buen cuadro, se ocupan tres condiciones básicas. Lo primero es que debe comunicar claramente la información contenida en él. También se tiene que explicar por sí mismo sin utilizar texto adicional, dibujos o algunos otros auxiliares. Y debe facilitar lo más claro posible la interpretación de los datos contenidos en él, ¿verdad? Las partes de ese cuadro aquí están eh, detalladas que debería contener un número de cuadro para poder hacer referencia a él cuando estemos explicando, un título eh, que tiene que dar información corta, clara y ese título va a estar ligado al número que ya vimos anteriormente, una nota preliminar que se hace con una letra más pequeña que el título para poder brindar información adicional del cuadro. Una columna matriz, que va a ser la primera columna de la izquierda del cuadro, que nos va a dar el identificador de las filas, los encabezados, que son los identificadores de las columnas, el cuerpo contenido, que va a ser en sí los datos que contiene el cuadro, la nota al pie, eh, que ahí por lo general hay alguna información para aclarar sobre alguna cita o clasificación que se esté haciendo, y la fuente es de donde se obtienen los datos. Y aquí hay un ejemplo con cada uno de estos 8 puntos encerrados aquí en un paréntesis para saber de qué estamos refiriendo. El nombre del cuadro, el título, eh, una nota preliminar, los encabezados de filas y columnas, los datos que sí son el cuerpo, ¿verdad? Notas aclaratorias y la fuente de información. Ok, como les decíamos, esto es una referencia estadística para que lo puedan tomar ahí en cuenta. En este ejemplo, lo que hemos tenido es la distribución de la matrícula por provincia para el año 2003 y estos serían los datos para poderlo trabajar, ¿verdad? Ok, además de eso, de esa parte teórica que hemos visto rápidamente, vamos a ver en Excel cómo podemos trabajar los datos y darle un formato llamado tabla de datos. Y para darle ese formato de tabla, nosotros tenemos que tener unos datos con los cuales trabajar. Aquí ya hemos copiado los datos que están en el libro, están dentro del libro que nosotros les vamos a entregar. Aquí hemos copiado algunos, ¿verdad?
Y aquí simplemente tenemos los datos de un mes. Aquí le he cambiado la fecha para actualizarlo a lo que tenemos referencia ya. La tasa básica pasiva y el cálculo, el porcentaje de variación del PIB. Esto es una tabla. Si nosotros queremos aquí, podemos venir a darle formato, ¿verdad? Que era un color de relleno, y por ejemplo, bordes, etcétera. Pero esto sigue siendo, un cuadro que nada más tiene formato. No es una tabla en Excel. Si yo esto quiero convertirlo en una tabla, tengo que venir aquí a darle insertar. Y dentro de insertar hay una opción que dice tablas, un grupo que dice tablas. Y dentro de tablas van a haber tablas dinámicas, que es un tema que se verá después. Y una tabla. Esta tabla, vamos a colocarnos aquí en otra posición. Esta tabla lo que nos va a decir es que dónde queremos tomar los datos para trabajar la tabla. Entonces yo le voy a decir y voy a marcar cuáles son los datos de la tabla. Y como en este caso tienen encabezados, le voy a decir que sí tienen encabezados. ¿Ok? Y le vamos a dar a aceptar. Automáticamente ella me va a hacer un cambio de formato. Si yo a esto que ya es una tabla, yo vengo y yo le quito el formato que le había puesto, me deja un formato que trae por definición esta tabla. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta tabla? Bueno, con esta tabla eh, hay varias cosas. Lo primero es que cuando yo me coloco aquí, va a aparecer una ficha nueva aquí que se llama diseño de tabla, donde yo puedo hacer algunos trabajos. Por ejemplo, aquí aparece el nombre que es tabla 2, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Pero son más formatos y algunas cosas que también podemos ir viendo, pero nosotros no utilizamos mucho esto para trabajar por varias razones. Por ejemplo, aquí vamos a ver una. Aquí en suma, si yo quiero sumar, por ejemplo, yo sé que estos datos o podemos más fácil, vamos a calcular un promedio para que tenga un poco más de sentido según estos datos. Vamos a calcular un promedio de las variaciones del PIB. Vean que como esto es una tabla, entonces aquí me hace un formato distinto que no es un rango, ¿verdad? Sino que me está tomando el nombre de la tabla y el nombre de la columna, ¿verdad? Me está formando el nombre de la tabla y el nombre de la columna para poder hacer el cálculo. Y esa es una forma de identificar que esto que yo tengo aquí es una tabla. Otra de las formas es que aquí en la parte superior derecha va a haber como una esquina resaltada con un color más oscuro. Y eso lo que va a permitir es que como esto es una tabla, se va a ir alimentando de los datos que yo voy agregando. Veamos que hasta agosto este es el valor. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí en valores para que veamos la diferencia. Sin hacerle nada a esta fórmula, yo voy a agregar aquí ahora el dato de septiembre, eh, de septiembre 20. Y ya con solo agregar aquí y haberlo puesto de forma continua, la tabla se modificó. Sin yo tener que hacerle nada. Digamos aquí ahora le vamos a poner cualquier otro valor. Y vean que cuando yo agregue el valor correspondiente aquí al PIB, este dato se va a actualizar. Entonces ahí le vamos a poner, no sé, 5,8. Entonces automáticamente este cálculo
se actualizó sin yo ir a modificarlo porque fue hecho sobre una tabla. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo después quiero quitar ese formato y ya no quiero que sea una tabla? Vamos a ver si por aquí lo estamos poniendo. No, no lo pusimos, pero lo vamos a agregar acá. Si yo quiero quitar este formato y no quiero que me lo trabaje como tabla, entonces lo que hago es que lo marco aquí en diseño de tabla, le digo convertir en rango. ¿Ok? Convertir en rango. Entonces le decimos convertir en rango y lo que dice, desea convertir esa tabla en un rango normal, entonces le vamos a decir que sí. Y aquí la fórmula ya se modificó, ¿verdad? Ya no aparece aquí el formato de tabla, sino que aparece una referencia eh, absoluta. Y si ya quiero agregar aquí el nuevo dato, ya no se va a correr los valores de la tabla. ¿Verdad? Y este dato no se actualiza, ¿verdad? Entonces tendría que venir a movilizarlo. Si quiero copiarle el formato, tengo que copiar formatos, porque ya la tabla no se actualiza. Muy bien, entonces esa es la forma de cómo yo puedo convertir un cuadro en una tabla y después devolverlo al formato que teníamos. Muy bien, y para terminar vamos a ver muy rápido cómo trabajar los gráficos. Para crear gráficos, primero tenemos que tener los datos ordenados en las filas y las columnas, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar, bueno, aquí hay otro ejemplo, pero vamos a aprovechar los datos que tenemos ahí. También hay diferentes tipos de gráfico según lo que nosotros vamos a requerir y eso está aquí en insertar. En las opciones aquí de gráficos y dependiendo de los gráficos podemos hacer columnas o podemos hacer gráficos de líneas, ¿verdad? Entonces digamos que yo lo que quiero es graficar estos datos. Entonces vamos a venir aquí a graficar. Cuando yo despliego estas opciones, cada vez que seleccione un gráfico, él va a mostrar esta ventana que tenemos aquí con información, un poco de información de qué posibilidades yo voy a tener sobre ese gráfico. Por ejemplo, aquí están diciendo eh, cuándo recomiendan utilizar este tipo de gráfico, cuando tienen que mostrar tendencias en el tiempo o por categorías y usted tiene muchos puntos. Este no es el caso, son pocos, entonces podemos utilizar este otro. Hay pocos datos. ¿Por qué? Porque le va a hacer un resalte vea que esta línea no tiene puntos en las observaciones. Esta línea sí, le hace un resalte en cada observación agregándole un punto. Entonces podemos utilizar esta. En este caso, como solamente hemos utilizado una columna de datos y otra columna de referencia para el eje X, en el título ha puesto eh, la información de, eh, de la variable, ¿verdad? No tenemos una leyenda o una eh, identificación de qué hace referencia a esta línea porque lo ha puesto en el título. ¿Ok? Entonces, esa es otra opción. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es agregar una serie de datos?
Entonces, lo que vamos a hacer, siguiendo con el ejemplo que tenemos acá, ¿cómo hago yo para agregarle también que ponga la visualización del PIB? Hay muchas opciones, pero la más sencilla es que yo me puedo colocar aquí en la esquina y correrlo hacia la derecha. Entonces, si yo hago esto, automáticamente ya viene y me lo coloca acá. Me lo elimina del título porque ahora son dos. Entonces, ahora sí yo ocupo identificar cuál hace referencia a cada una de las líneas. Entonces, para ello, los gráficos tienen una ficha que es de diseño y vamos a venir aquí donde dice agregar elemento rápido y le vamos a poner una que se llama leyenda. Y en la leyenda le vamos a decir que lo ponga arriba o a la derecha. Vamos a decir que lo ponga a la derecha. Entonces aquí ya tengo identificado qué es cada una de las columnas, ¿verdad? Recuerden que si es una única línea, no hace falta porque el título lo va a decir. Si son dos líneas o más, sí debería. Si son dos o más. Si yo quiero eliminar este que acabo de agregar, también puedo venir aquí al gráfico y correrlo. Lo vuelvo a eliminar. Pero sí, como yo le había dicho que pusiera la leyenda, aquí sí lo va a dejar otra vez. Lo puedo volver a correr para que lo pueda visualizar. Otra, otra posibilidad también para eliminar una que he agregado es tocar la línea. Yo toco la línea y se resalta la línea que he seleccionado. Se, se observa aquí y le doy suprimir o eliminar y ya la he eliminado. Como es una única línea, esto también lo puedo marcar y lo puedo eliminar. ¿Ok? Hay otras posibilidades para poder hacer esto de otra forma, que es seleccionar el gráfico, le decimos aquí seleccionar datos. En seleccionar datos le vamos a decir agregar, cómo se llama la serie y dónde están los datos que yo quiero que me muestre, ¿verdad? Cuando yo selecciono aquí esta serie, vean que aquí me aparecen las fechas. Cuando selecciono esta otra no me aparece, entonces yo lo puedo también editar y decir que quiero que en ese eje me ponga esas fechas, ¿verdad? Entonces ya tengo los dos con las fechas. Le doy a aceptar y ahí lo tengo que visualizar. Nuevamente le voy a poner la leyenda y le voy a decir que lo haga en esta ocasión, digamos, arriba. ¿Ok? Esa es la otra forma que está aquí en el manual. Muy bien, y ahora sí, ya hemos terminado los videos de este tema. Recuerden que en este archivo está todo resuelto con los datos que tenemos en este manual para que lo puedan tomar de referencia. Antes de continuar, vamos a repasar lo que requiere conocer sobre este tema. Eh, los temas de este nivel son más importantes para el resto del contenido. Si presenta algunas dudas con los temas de este nivel, no dudes en repasarlo y poder consultarnos, ¿verdad? Eh, recuerde que lo que estamos trabajando es enseñarles a ustedes la forma de cómo ahorrar tiempo y poder agilizar las tareas que trabajan. En este tema hemos visto cómo corregir datos y preparar un primer informe básico. Con los cuadros y los gráficos que hemos visto cómo se confeccionan, ustedes podrían ir a hacer ese trabajo. Trabaje siempre en lo que requieres, en lo que usted requiere y puede utilizar dos hojas del mismo libro o varios libros con las ventanas de visualizaciones y paneles de inmovilización para hacer la tarea más rápido. Y practique todo lo que pueda para que pueda desarrollar pronto presentaciones profesionales al respecto y poder hacer un uso eficiente de la herramienta. ¿De acuerdo?
Y aquí quedamos con este tema. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que estamos para servirles, nuestros canales, chat, foro y correos electrónicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.